Bienvenidos a una catequesis más, pero mientras hagamos oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Libro 6, Unidad 1, tema 4. Tema: los sacramentos que curan y restauran. En Mateo 9, versículo 2 al 6, nos dice: Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El objetivo de este tema es que los sacramentos de reconciliación y de la unción de los enfermos, como experiencias de la misericordia de Dios, valorando que sanan y perdonan los pecados. Estamos presentando los sacramentos en tres grandes grupos, según los clasifica el Catecismo de la Iglesia Católica. En el encuentro de catequesis pasado abordamos los sacramentos de iniciación. En este encuentro será el turno de los sacramentos de curación, reconciliación y unción de los enfermos. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios, que se experimenta de forma especial en estos sacramentos? Pues a través de ellos se produce una acción liberadora, ya que sana nuestros dolores morales, espirituales o físicos. Conviene esto para que nosotros aprendamos de lo que Dios quiere de nosotros. Sean bienvenidos. Hoy apreciaremos la misericordia de Dios de manera especial en los sacramentos que curan y restauran nuestras fuerzas físicas o espirituales. ¿Saben cuáles son? ¿Les gustaría conocerlos más profundamente? Tenemos unas imágenes, una flor seca y otra viva. Vamos a hacer una reflexión. ¿En qué se diferencian estas dos plantas? ¿Por qué creen que una de ellas está marchita sin vida? Si esta experiencia de las plantas la trasladamos a nuestra vida cristiana, ¿quiénes serían las personas secas que no tienen vida, que se van marchitando? ¿Y cuáles serían las que están con vida abundante? Meditemos un poquito. Después de pensar un poco, continuamos con algunas preguntas. ¿Recuerdan ustedes que Jesús nos dijo que Él había venido a traer vida y vida en abundancia? ¿Y que era necesario que permaneciéramos unidos a Él para que esa vida también llegara a nosotros, que somos sus ramas? Los sacramentos nos dan la vida nueva que Jesús nos prometió. Pero, ¿qué pasará con las personas? ¿Qué les hará perder la vida? ¿Qué les va separando del tronco, del torrente de la gracia? De igual forma, hagamos un momento para reflexionar. En la vida cristiana, las personas pueden comenzar a secarse o hasta dejar de vivir esa nueva vida, principalmente por el pecado, pues nos priva de la amistad con Dios, pone una barrera y nos hace separarnos también de la comunidad, que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. El pecado debilita nuestra voluntad y nos aparta del camino de la vida abundante, de la vida de los hijos de Dios que, por su Espíritu, nos ha dado el bautismo. Nos preguntamos, ¿cómo nos sentimos al saber que podemos perder la vida abundante, la vida de gracia que nos regala Jesús? Nos podemos sentir muy triste tal vez, muy mal nos podemos sentir con nosotros mismos, pero alégrense, les tengo una gran noticia. ¿Quieren escucharla? Jesús pasó por esta tierra
haciendo el bien. Eso lo vemos en Hechos capítulo 10, 38. Como un médico de alma y del cuerpo, él realizó muchos signos que hablaban de quién era. Mucha gente lo seguía, lo buscaba y le llevaban los enfermos para sanarlos. Jesús quiso mostrar con sus palabras y con sus obras la misericordia del Padre Dios. Perdona los pecados, expulsó a los demonios y a todos les mostraba cuánto los amaba Dios. Mas hubo algunas personas que no creyeron que venían de Dios y que tenían poder de perdonar los pecados y de sanar a los enfermos. Nosotros, que somos sus discípulos, ponemos nuestra fe en Él. Escuchamos atento lo que la Sagrada Escritura nos dice en Mateo capítulo 9, versículo 2 al 6. Escuchemos. Entonces le trajeron un paralítico teñido en camilla. Jesús, viendo la fe que tenía, dijo al paralítico: ánimo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de nosotros de la ley decían para sí: está blasfemando. Jesús, dándose cuenta de lo que pensaba, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, tu camilla, y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Palabra del Señor. Vamos a hacernos unas preguntas. ¿Qué vio Jesús en las personas que llevaban al paralítico? ¿Qué palabras dirigió al paralítico? ¿Por qué creen que Jesús se las dijo? ¿Qué pasa con los maestros de la ley? ¿Quiénes serían estos personajes? ¿Los maestros de la ley creían en Jesús? ¿Qué palabras dirigió Jesús a los maestros de la ley por su falta de fe en Él? ¿Jesús solo perdonó los pecados del paralítico, o qué más hizo por él? Ya que hemos profundizado un poco en este texto del Evangelio, meditamos un poco más. ¿Qué significado tienen para nosotros hoy estas palabras? ¿Qué te dicen a ti sobre los sacramentos de curación? Resolvamos estas dos preguntas. Jesús conoce nuestras debilidades como seres humanos y frente a las faltas que cometemos, no nos deja abandonados. Él está pronto para perdonar y para mostrarnos que Dios nos ama desde siempre. Jesús no quiere que el pecado nos aleje de Dios, y sabiendo que Él regresaba a su Padre, les dio el poder a sus discípulos para que, en su nombre, perdonaran los pecados, dejando así un sacramento, un signo sagrado de su misericordia de Dios. Por eso tenemos nosotros a nuestros sacerdotes, que por medio de Jesús nos pueden perdonar los pecados. Por eso es muy importante el sacramento de la reconciliación. Leamos un poco en Juan capítulo 20, versículo 21-23. Como el Padre me ha enviado, yo también les envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes se les entregan o retengan, Dios se los retendrá. Palabra del Señor. Si vemos bien, hoy nuestra iglesia, a ejemplo de lo que realizaba Jesús con los pecadores y bajo su mandato por el sacramento de la reconciliación, manifiesta el perdón de los pecados a todos aquellos que, con sincero arrepentimiento y fe, buscan a Dios. El sacramento de la reconciliación es una acción sagrada por los que se nos da el perdón de Dios, borrando nuestros pecados y restaurando nuestra vida de gracia, aumentando así nuestra fuerza espiritual para vivir unidos a Jesús. Él quiere que recuperemos la salud del alma, tanto física como espiritual, pero también la del cuerpo, así como lo hizo con el paralítico. Él perdonó sus pecados, pero también dijo: levántate,
toma tu camilla y camina. Los evangelios nos dicen cómo los enfermos buscaban la cercanía de Jesús. En Lucas 6, capítulo 16 y 19 nos dice, intentaban tocarlo porque salía de él una fuerza que curaba. Jesús se preocupaba por sanarlos. En Lucas capítulo 13, versículo del 12 al 13 nos dice, los liberaba de sus enfermedades y les imponía las manos. Jesús quiere mostrarnos a los enfermos de ayer y de hoy y de siempre el amor de Dios. Por ello instituyó el sacramento que manifestará ese amor, un sacramento para los momentos de la vida, de nuestra vida, en que podríamos estar más débiles a causa de la enfermedad. Por eso, Jesús durante su misión siempre se compadeció de los enfermos y curó a muchos de ellos. Enviaba a sus apóstoles a predicar el reino de Dios y a curar a los que, aquejados por la enfermedad, así atestiguaban los evangelios, así como lo vemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo del 12 al 13. Ellos salieron a predicar y exhortaban a la conversión, expulsaban a muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. La Iglesia ha recibido esta tarea de su Señor y la pone en práctica a través del sacramento de la unción de los enfermos, como la acción sagrada donde Jesús actúa, da consuelo, paz y fuerza en la enfermedad, recibiendo salud espiritual y, si Dios así lo desea, se puede recuperar incluso de salud corporal, así como nos dice en Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Así es como el amor de Cristo Jesús se manifiesta en los sacramentos de curación, liberándonos del pecado y confortándonos en la debilidad corporal y espiritual, como nos dice Marcos capítulo 2, versículo 17. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso, la Iglesia recibe a todos. ¿Por qué? Porque todos estamos enfermos y todos somos pecadores. Y por eso Jesús instituye el sacramento de la reconciliación, que muchos lo debemos de creer prudente para ir al encuentro con Jesús. Si así lo creemos y así lo vivimos, tendremos que estar atento al mensaje de Dios. Muy bien, con este resumen vamos a realizar la tarea del tema 4 en su libro de actividades. Todo lo que escucharon lo pondrán en práctica. Hasta luego, nos vemos el próximo sábado en catequesis. Dios le bendiga.